El Imperio Romano nos legó mucho más que un vasto territorio y grandes construcciones. Fue el escenario donde se vivieron algunas de las historias más extremas de poder y crueldad. Entre sus emperadores, destacaron figuras que marcaron la historia no solo por sus logros, sino por la brutalidad y el terror que sembraron entre su pueblo. Hoy, vamos a sumergirnos en el oscuro pasado de los 9 emperadores más sanguinarios que jamás hayan gobernado Roma. Aunque el imperio contribuyó con fundamentos esenciales para la cultura occidental, como la base del derecho y la idea de república, también nos enseñó lo que nunca debe hacerse al estar en el mando. En una época dominada por el espectáculo y la violencia pública, los emperadores no dudaban en usar el miedo y la tortura como herramientas de control y entretenimiento. No es casual que el Coliseo, esa monumental arena emblemática de Roma y patrimonio de la humanidad desde 1980, fuera el escenario para gladiadores, luchas contra bestias salvajes y ejecuciones sangrientas, actividades impulsadas y disfrutadas por estos líderes. Entre ellos, Calígula, Nerón y Cómodo son quizás los más famosos por su crueldad, pero no fueron los únicos en forjar su legado con sangre. Comenzamos con Calígula, cuyo nombre original era Cayo Julio César Germánico. Al principio, su reinado parecía prometedor, generoso, cercano al pueblo e incluso amable. Sin embargo, en poco tiempo mostró una faceta oscura, gastaba el tesoro imperial sin control, cometía actos violentos y su vida privada era motivo de escándalo, con relaciones prohibidas incluso con sus propias hermanas. Su sadismo llegó al punto de presenciar torturas y ejecuciones, sin importar que las víctimas fueran familiares o amigos. Enfrentando una crisis económica y aumentando impuestos, terminó siendo asesinado brutalmente por sus propios guardias, con la complicidad de senadores. Luego está Nerón, sobrino de Calígula y quizás más despiadado aún. Gobernó con una mezcla peligrosa de locura y capricho. Eliminó a su esposa, a su madre e incluso a su hermanastro, con manos propias en algunos casos. Apasionado por la música, creó una enorme estatua de sí mismo y es recordado por la leyenda según la cual tocó la lira mientras Roma ardía en llamas durante el gran incendio que destruyó gran parte de la ciudad. Tras culpar y castigar brutalmente a los cristianos, Nerón acabó quitándose la vida, incapaz de afrontar la creciente oposición. Cómodo, hijo del sabio Marco Aurelio, no se quedó atrás en crueldad ni excentricidad. Durante su reinado de 12 años, no solo gobernó con mano dura sino que también se lanzó a la arena como gladiador, enfrentando bárbaros con ferocidad y matando a decenas de leones con sus propias manos. Esta mezcla de poder y violencia dejó una marca imborrable en la memoria de Roma y sus gentes. Estos relatos no solo muestran episodios horribles, sino que iluminan enseñanzas para nuestro tiempo. Figuras como estas nos recuerdan que el poder sin control puede degenerar en terror y que la historia de Roma, rica en cultura y avances, también está cargada de ejemplos de lo que el mal gobierno puede provocar. En medio de estas tramas, encontramos ecos del pensamiento de Maquiavelo, quien entendió que el poder requiere astucia, pero también que la tiranía siempre trae consecuencias. Prepárate para descubrir a los otros 6 emperadores cuyos nombres se han perdido en el tiempo, pero cuyas atrocidades siguen siendo un recordatorio aterrador de los excesos del poder en el Imperio Romano. Cómodo no solo fue conocido por su crueldad, sino también por usar a personas con discapacidades y deformidades para que pelearan en la arena como parte de un espectáculo más, degradando la dignidad humana en nombre del entretenimiento. Se destacaba por su arrogancia y narcisismo, enfocándose completamente en sus caprichos y placeres, mientras Roma sufría a su alrededor. No dudó en proclamarse Hércules en la tierra, autoproclamándose un dios vivo, un acto de soberbia que solo mostró su desconexión con la realidad y su pueblo. Su reinado terminó violentamente cuando su propio entrenador y gladiador, Narciso, lo ahorcó en un baño, poniendo fin a una era de excesos y tiranía. El cuarto en nuestra lista es Caracalla, cuyo nombre real era Lucio Septimio Baciano. Hijo del emperador Septimio Severo, compartió el poder con su hermano durante 6 años, entre el 211 y el 217 después de Cristo. Caracalla fue un gobernante duro y despiadado, obsesionado con el ejército y sus conquistas por encima del bienestar general del imperio. Su crueldad se volvió legendaria cuando asesinó a su propio hermano frente a su madre y luego ordenó la eliminación de todos los que alguna vez lo habían apoyado.
no dudó en castigar implacablemente a sus enemigos y opositores. Uno de sus actos más brutales fue la matanza de 20.000 habitantes de Alejandría, causada por una sátira teatral que se burlaba de él. Finalmente, Caracalla murió asesinado por oficiales del ejército, incluido su propia guardia pretoriana, víctimas del mismo odio que él sembró. Maximino el Tracio, o Cayo Julio Verus Maximinio, fue emperador entre los años 235 y 238 después de Cristo, aunque su gobierno duró apenas 3 años debido a sus errores fatales. Este líder militar estaba obsesionado con la guerra y el combate. Durante su corto mandato lanzó 3 campañas bélicas que, aunque victoriosas, agotaron brutalmente al ejército romano con un costo humano altísimo. Para ganar la lealtad de sus soldados, duplicó sus salarios, un gasto descontrolado que hundió aún más la precaria economía del imperio. Maximino también declaró la guerra a la Iglesia cristiana, ordenando la ejecución de sus líderes para revertir las políticas más tolerantes de su antecesor. Su gobierno fue marcado por un clima de terror que alienó tanto al Senado como a la población. Finalmente, un complot apoyado por la aristocracia logró que sus propias tropas lo asesinaran antes de que la guerra estallara en Roma. Su hijo, igualmente asesinado, terminó con ambas cabezas exhibidas como advertencia en la ciudad. Diocleciano, cuyo nombre completo era Cayo Aurelio Valerio Diocleciano Augusto, gobernó desde el 286 al 305 después de Cristo. Su reinado empezó con la esperanza de restaurar el orden, pero pronto su mano se volvió dura y su control, inquebrantable. Ferviente defensor de la religión pagana, desató una persecución brutal contra los cristianos, quienes se negaban a abandonar su fe. Quienes resistían eran torturados, sus templos destruidos y sus escrituras sagradas quemadas. Muchos prisioneros cristianos fueron enviados al Coliseo para ser devorados vivos por animales salvajes, un espectáculo macabro promovido por el gobierno. Aunque Roma era una democracia en esencia, bajo Diocleciano el control era casi totalitario, limitando la libertad de creencias y reprimiendo cruelmente cualquier disidencia. Pese a sus esfuerzos, no pudo extinguir el cristianismo, que seguía creciendo, y su brutalidad incluso le ganó enemigos dentro de su propia corte. Fue asesinado en una conspiración organizada por altos oficiales. Vitelo, con un reinado efímero de apenas 8 meses en el año 69 después de Cristo, es recordado como un líder voraz y déspota. Su historia la describen escritores antiguos como Suetonio, quien lo pinta como un glotón insaciable que organizaba banquetes gigantescos hasta 4 veces al día, mientras enviaba soldados a buscar los manjares más exóticos. Usaba su poder para invadir hogares, robando la comida de sus propios súbditos. Su crueldad no tenía límites, ordenó la muerte de su propia madre, que habría muerto de hambre o envenenada, según diferentes fuentes. Vitelo terminó siendo brutalmente asesinado por seguidores de Vespasiano, quien arrastró su cuerpo por las calles, degollándolo y arrojándolo al río Tíber, un final digno del caos que gobernó. Septimio Severo, emperador entre 193 y 211 después de Cristo, tomó el poder tras asesinar a su predecesor Julio Severo y aplastar a sus partidarios en repetidas batallas internas. Su llegada marcó una nueva ola de violencia y autoritarismo. Fiel a la religión romana tradicional, impuso leyes restrictivas y castigos severos, reforzando su control mediante el miedo y la fuerza. Bajo su mandato, la estabilidad fue frágil y el imperio enfrentó continuas tensiones. Aunque logró mantener el poder y expandir las fronteras, su legado es también el de un líder implacable, que sacrificó la libertad y el bienestar a cambio de consolidar su dominio absoluto. Estos emperadores nos ofrecen una visión brutal sobre los límites del poder y la fragilidad de la humanidad cuando se deja llevar por la ambición desmedida. Sus historias, al ser contadas, no solo nos fascinan como relatos antiguos, sino que también advierten sobre los peligros de gobernar sin justicia ni compasión, recordándonos lecciones que siguen siendo valiosas para líderes y ciudadanos de cualquier época. Septimio Severo no solo consolidó su poder con mano firme, sino que también impuso rígidas restricciones a la libertad religiosa dentro del imperio. Ordenó que todos los romanos compartieran sus creencias oficiales y no dudó en arrestar, torturar y ejecutar a quienes desobedecieran estas órdenes. El cristianismo, junto con otras religiones, fue prohibido y reprimido con dureza.
Además, Septimio acusó a numerosos senadores de conspirar y corrupción, aunque algunos de ellos sí apoyaron a sus rivales durante la guerra civil. Las ejecuciones que ordenó, 29 solo en el Senado, mostraron la brutalidad con la que mantenía el control. A pesar de que logró mantener la estabilidad del imperio tras sus conflictos, los cronistas de la época registran que murió insatisfecho, con un sentimiento de fracaso personal por no haber dejado un legado más duradero. A diferencia de otros emperadores de esta lista, no fue asesinado durante su vida. Al morir, dejó el imperio dividido entre sus dos hijos, uno de los cuales, conocido después como Caracalla, ascendería al poder tras eliminar a su hermano. Tiberio, que fue el segundo emperador romano y reinó entre el 14 y el 37 después de Cristo, es un ejemplo claro de cómo el poder puede corromper incluso a un líder inicialmente prometedor. Con una carrera militar llena de victorias, especialmente como general, Tiberio parecía preparado para gobernar, pero sus defectos personales se hicieron evidentes rápidamente. Sus habilidades políticas eran limitadas y su carácter celoso y ambicioso crearon una atmósfera de terror en Roma. El miedo dominó su reinado, marcado por numerosas purgas, asesinatos políticos y persecuciones implacables. Exigía que todos los ciudadanos adoraran su imagen como si fuera un dios, castigando severamente a quienes se negaban a hacerlo. Diversos historiadores, como Suetonio, relatan episodios oscuros en su vida personal, incluyendo acusaciones de abusos y perversiones sexuales, especialmente contra jóvenes. Con el paso de los años, Tiberio se volvió cada vez más paranoico, iniciando investigaciones constantes para combatir supuestas conspiraciones, lo que llevó a la ejecución de muchos inocentes. Terminó sus días aislado en la isla de Capri, donde fue asesinado por un oficial de la Guardia Pretoriana. Su muerte no provocó luto en la población, incluso hubo quienes pidieron que su cuerpo fuera arrojado al río Tíber. El poder absoluto que caracterizaba a estos emperadores romanos los llevó, en muchos casos, a la decadencia moral y a actos de violencia inaudita. Calígula, como mencionamos antes, encarna esta corrupción del poder como uno de los ejemplos más extremos. Pocos líderes en la historia han sido tan temidos y despreciados por sus excesos y crueldad. Sin embargo, no debemos olvidar que, pese a estas figuras oscuras, el legado cultural y político del Imperio Romano sigue siendo la base sobre la que se edificó gran parte de la civilización occidental. Estas historias, más que solo relatos de horror, son advertencias valiosas que nos enseñan sobre los peligros de la ambición desmedida y el ejercicio del poder sin límites ni ética. Si este video te ha interesado, te invitamos a compartir tus opiniones en los comentarios. Dejar tu me gusta para apoyar el canal y enviar este contenido a tus familiares y amigos para que también conozcan quiénes fueron los emperadores más crueles y sanguinarios de Roma. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que encontrarás en la descripción. Recuerda siempre, un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla.